Entonces, el total de cuentas por cobrar es 1.043.860,58, está en dólares. Multiplicado por 6,96 nos da 7.265.270, redondeado, ¿no? Entonces, sobre eso vamos a determinar la previsión para cuentas incobrables. Previsión para cuentas incobrables, dice, al 31 de diciembre del 2019, cuentas por cobrar era 4.892.044. Y eso es lo que tenemos que reexpresar en función a unidad de fomento de vivienda, y llegamos a saldo reexpresado de 4.947.932. Y el saldo de cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2020 es 7.265.270. Ustedes lo pueden ver ahí. Como está en dólares, multiplicamos por 6,96, nos da en boliviano. Entonces, dice ahí gestión 2019 reexpresado más gestión 2020, dividido entre 2. O sea, hay que sacar promedio. ¿Qué significa eso? Que tenemos que sumar 4.947.932 más los 7.265.270 y dividido entre 2 nos debe dar 6.102.601. A ver si pueden comprobar, por favor, para que... Hay que sumar simplemente 4.947.932 más 7.265.270 y dividirlo entre 2, sacar el promedio. A ver si me ayudan para comprobar. Listo, sale eso. Ya, entonces los 6.106.601 es el promedio. Luego dice dividido sobre ventas del año 2020. Entonces las ventas son 8.203.744. Los 6 millones dividimos entre total venta, nos da 0,74. Ese sería el factor que tendríamos que utilizar para calcular los días, ¿no? A ver, llegan a ese resultado, 6.106.601 dividido entre 8.203.744. El factor sería 0,74. A ver si me pueden ayudar con comprobar para que no tengamos errores. Ya, esos 0,74 sacamos sobre 730 días, o sea, son 2 años, ¿no? 730 días. Y $0.74 por 730 nos tendría que dar 543 días. A ver si me pueden ayudar con la operación. Es por 730, ¿verdad, Lisa? Claro, 730 días por 0.74. Sí, sale 530. 543. Ya, 540. 543 días, ¿no? Y eso lo podemos redondear a 540 para no trabajar con, ¿no? Aquí estamos viendo 540 a 600 días. Tenemos importes de 166.783 y podríamos provisionar 100%, sería 166.738. La otra alternativa, es de lo que yo les decía, la otra alternativa es de 601 hasta 660, solamente hay una partida de 1.040 y el 50% sería 520. Y de 661 adelante, o sea, todas las partidas
con una antigüedad mayor a 661 días adelante son 176.935. Y eso podríamos provisionar un 30%, ¿no? Y eso alcanza a 30% a 53.080,50. Como está en dólares, multiplicamos por 6.96, nos va a dar 369.440,28. Entonces, tenemos tres alternativas, digamos, de proponerle a la empresa, ¿no? O sea, podríamos provisionar sobre las partidas que tienen una antigüedad de 540 hasta 600 días de atraso, un 100% sería 166.783. Y la otra alternativa sería las partidas de 601 hasta 660, hay una sola partida que es 1040, 50% sería 520. Y de 661 adelante son los 176.935. Y podríamos provisionar un 30%, que equivale a 53.080,50 dólares, multiplicado por 6,96, nos tendría 369.440. Entonces, lo que yo veo, o sea, no es que el auditor tendría que decidir, sino la empresa es la que decide cuánto va a provisionar. Por ejemplo, en este caso podríamos sugerir que sea el 30% de todas las partidas mayores a 661 adelante, y sería 369.440. La pérdida en cuentas incobrables, 369.440,28. Provisión para cuentas incobrables por 369.940. Perdón, 369.440,28. Provisión cuentas mayores a 661 días. O sea, todas las partidas mayores a 661 días, ¿no? En un 30% únicamente. Ahora, por ejemplo, se me ayudan los 369.440,28, dividen entre 7.265.270, o sea, los 369.440,28 dividan entre 7.265.270, que es el total de cuentas por cobrar. A ver qué porcentaje estaríamos provisionando. El 5%, Liz. Ya, ve, o sea, es algo razonable, digamos, el 5%. Entonces, de ahí que este método te da alternativa, digamos, para sugerir, y no así, digamos, si, por ejemplo, si determinamos, por ejemplo, a través de la fórmula según la ley, ¿no? Tendríamos que provisionar casi en un 50%, y eso es demasiado, digamos, para la empresa, digamos, y ya les decía que provisionar implica incrementar el capital. Entonces, siempre es bueno dar estas alternativas al cliente de que ellos decidan, y técnicamente lo podemos demostrar si ustedes están viendo, ¿no?, todos los pasos que hemos seguido para determinar, porque alguien puede preguntar cómo hemos provisionado las cuentas incobrables. Entonces, esta hoja de papel de trabajo sirve como respaldo, cómo determinamos provisión para cuentas incobrables. Entonces, por ejemplo, este método lo adoptan en PricewaterhouseCoopers, ¿no?, porque yo aprendí en esa firma, ¿no?, porque yo no conocía. Y ahora, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí con asterisco, he identificado, digamos, cuántos son, digamos, mayores a 365 días, ¿no? Ahí tengo cuantificado los 621.127 mayores a 365 días, que la ley dice hay que considerar incobrables todas las partidas mayores a 365 días. Y si sacamos sobre eso un porcentaje, nos va a dar mayor, un 20%.
Entonces la empresa no está en condiciones de provisionar un 20%, solamente podría provisionar hasta un 10% máximo, digamos. Ese es más o menos un estimado, digamos, ¿no? En este caso 5%, digamos, ¿no? Es algo razonable, ¿no?, que se tenga que provisionar, ¿no? Entonces, así de esta manera se determina previsión días calle, ¿no? Ustedes podrían hacer, por ejemplo, pruebas aplicando la fórmula según la ley, a cuánto llegan a provisionar, cuánto sería, digamos, ¿no? Seguramente es más del 20%, con toda seguridad. Y eso la empresa no está en condiciones de provisionar porque ya les digo que provisionar implica incrementar el capital, ¿no? Y de no hacerlo eso, la empresa se va a ir descapitalizando y puede haber problemas en el futuro, ¿no? Entonces, este es el método que les había hablado, ¿no? Que prácticamente yo aprendí en Price determinar de esta manera. Entonces es válido, o sea, si ustedes, por ejemplo, aquí la clave es determinar cuántos días de incobrabilidad. Hay 543, redondeando a 540. Ahí ya puedo jugar, digamos, incrementar 30 días, 60 días, 90 días, ¿no? Y ya puedo determinar los porcentajes que podría sugerir 100%, 50% y 30%, ¿no? Ahora, por ejemplo, si fuese menor, digamos, podría provisionar mayores a 500, de 540 a 600, el 100%. Luego, las partidas de 601 a 660 días, el 50%. Y de 661 adelante, el 100%. Podría provisionar los tres, digamos, o uno, digamos, dependiendo eso, como les decía, depende de la empresa en cuanto, digamos, está en condiciones de provisionar. Entonces, tres alternativas. Le conviene a la empresa provisionar 100% en el primer caso, en el segundo 50% o en todo caso 30% de las partidas mayores a 661 días, ¿no? Si ustedes se fijan, siempre hay que tratar de provisionar aquellas partidas que tienen una antigüedad mayor, por eso que estamos afectando todas las partidas mayores a 661 días, estamos provisionando un 30%, que es un porcentaje razonable, ¿no?, para que, si ustedes han hecho esa relación, alcanza un 5%. Que eso, sin embargo, los auditores tenemos que tomar algunos aspectos, en este caso, el sistema de inventario que utiliza la empresa podría ser periódico o perpetuo, ¿no? Entonces, no le vayan a preguntar al contador qué sistema utiliza, porque no es cuestión de que el auditor o el contador vea una transacción de venta y ahí se va a dar cuenta si utiliza periódico o perpetuo. Si en la operación de venta está determinado el costo de venta, entonces es perpetuo. Y si no hay costo de venta, quiere decir que es periódico, ¿no? Esa es una de las formas donde el auditor se tiene que dar cuenta bajo qué sistema de inventario está trabajando la empresa, por un lado. Por otro lado, también tiene que reconocer bajo qué método de inventario, o sea, promedio ponderado, PEPS y WEPS. Entonces, para en épocas de estabilidad, como en este caso, por ejemplo, no hay una hiperinflación, generalmente las empresas adoptan el promedio ponderado, que es la media. Y para en épocas de inflación es recomendable WEPS, que significa últimos en entrar son los primeros en salir. Entonces, para en épocas de inflación, con el último precio que entra y es primero en salir. En cambio, el método PEPS, primero en entrar es primero en salir, ¿no? Entonces, cuando hay estabilidad, tendría que aplicarse promedio ponderado, y cuando hay inflación,
últimos en entrar, los primeros en salir. Y también otro aspecto es la base de evaluación que utiliza. Normalmente en la práctica, costo mercado el menor o costo de reposición. Costo de reposición implica en este momento cuánto me costaría reponer un bien, ¿no? O cuánto me costaría producir un bien, ¿no? En este momento. A eso se refiere costo de reposición, ¿no? Y ahí tenemos el principio de la base de costo, ¿no? Bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, si hay evidencia de que el valor de realización de los inventarios es menor que el costo, debido a deterioro, obsolescencia, cambios de precio en los materiales u otras causas, la aplicación del principio de costo es requerido. Estas partidas deben ser registradas a nivel de designado como costo corriente para las mercancías, materias primas compradas, costo corriente para mercancías manufacturadas, los productos terminados y los productos en proceso. En esa parte quiero decirles que cuando hablamos de una empresa industrial, el inventario va a estar dado por materia prima, productos en proceso y productos terminados. O sea, eso alguien me dice, por ejemplo, es que el inventario en las empresas industriales es diferente. No, el inventario en las empresas industriales está conformado por tres, digamos, ¿no? O sea, materia prima, que normalmente los auditores hacemos un recuento físico, productos en proceso que están en transformación y productos terminados que también podríamos hacer un recuento físico de la mercadería. El único problema es cuando está en proceso. Es como cuando yo fui a hacer inventario a Coca-Cola, ¿no? Y tuve que preguntar o indagar sobre la cantidad de azúcar que está diluido, digamos, la cantidad de quintales de azúcar que estaba diluido. Entonces, ahí, por ejemplo, la única forma de asegurarnos los auditores, por ejemplo, en Coca-Cola me dijeron que 100.000 quintales de azúcar está diluido. Ahora, ¿cómo cerciorarnos? Es muy difícil porque está en proceso. Entonces, de ahí que en auditoría normalmente optamos que el jefe de producción nos certifique a través de una carta qué cantidad de producto está en proceso a una determinada fecha. Porque de otra manera es muy complicado saber exactamente qué cantidad de azúcar está diluido en líquido. Entonces, qué mejor, digamos, que nos